Bueno, y así llegamos al proceso liquidatorio, a la liquidación en sí, ¿no? Porque como decía antes, muchos consideran que ya estamos en un proceso liquidatorio cuando se da alguna de las causales de disolución. Eh, lo que tenemos acá es ya directamente actuar en lo que se basa el proceso liquidatorio, eh, que, es, que es la realización del activo para la cancelación del pasivo y la distribución del remanente, si lo hubiera, entre los socios, previo devolverle a los socios el capital aportado, ¿no? Que siempre en la sociedad, en nuestro balance, va a figurar como una deuda hacia los socios. Entonces, en el proceso liquidatorio, realizamos el activo, cancelamos el pasivo, devolvemos a los socios sus aportes y el remanente, o sea, lo que el producto de la ganancia haya, si es que la hay, se va a distribuir entre los socios, entre los consocios. Con respecto a la disolución, sí, había un tema que no había mencionado, que es la disolución judicial, por orden, por sentencia, por resolución judicial. Eh, lo recordé porque acá también cualquiera de los socios puede pedir, ¿no? Si que la sociedad, el órgano de administración no instrumenta el mecanismo para la liquidación, entonces cualquier socio lo puede pedir. Por eso estoy recordando ahora el tema de la disolución judicial, que cuando se da alguna causal de disolución y la sociedad no comienza con las etapas previstas por la ley, cualquier socio puede demandar judicialmente la disolución, para que esta continúe con el proceso liquidativo. Entonces tenemos por resolución judicial que se puede producir, y ahí en ese caso la liquidación va a ser llevada adelante por el juzgado comercial. Decir, bueno, continuando con la liquidación, la ley prevé que cuando entramos en estado de disolución, a una cláusula disolutoria se da, dentro de los 30 días, el órgano de administración tiene que designar a los liquidadores. Muchas veces, algunas veces, en el contrato ya está previsto quiénes van a ser los liquidadores, pero bueno, fíjense que los plazos de las sociedades, la ley no determina el mínimo, pero tampoco determina máximo. Así que capaz que los que hemos designado en algún momento ya no estén entre nosotros. Así que, pero también puede pautar que vaya a ser el órgano de administración, el liquidador. Puede estar pautado en el contrato o se puede decidir en asamblea, en reunión de socios, que quienes van a llevar adelante la liquidación sea el órgano de administración, los integrantes del órgano de administración. Y si no, en su defecto, designar liquidadores. Es dable acotar en esta instancia que nosotros podemos designar, podemos en nuestra reunión, en nuestra votación, podemos designar determinados liquidadores, pero como también designamos directores en su momento, gerentes, pero todos estos personajes no son responsables judicialmente hasta tanto no acepten el cargo. ¿Mm? Entonces, la sociedad 30 días para la designación. Si no lo hiciere, por eso me acordé de la disolución judicial, si no lo hiciere, cualquiera de los socios puede reclamar judicialmente que se produzca esta situación. Supongamos que se designó en tiempo y forma, los liquidadores tienen que aceptar el cargo, y una vez aceptado el cargo dentro de los 30 días subsiguientes a los primeros 30 que estábamos hablando, tienen la obligación de practicar, de presentarles a los socios en qué situación se encuentra la empresa y de qué manera podemos realizar esto. Y a través de un inventario de bienes y un balance especial, porque se realiza a esa fecha, un balance de corte, un balance especial que refleje
la situación en la que se encuentra, qué patrimonio tenemos, cómo está compuesto, cuál es el debe, cuál es el haber, quiénes son esos acreedores, plazos vencidos, no vencidos, etcétera, etcétera. Entonces, 30 días para que el liquidador presente esto. De no hacerlo, cualquier situación en la que ocurra estos nuevos administradores, que son los liquidadores, va a ser causal de remoción. Se presenta esta situación económica en reunión de socios, en asamblea, y luego la liquidación es un proceso largo, es un proceso tedioso, no tanto a veces la realización del activo, la cancelación del pasivo, que suele ser, pero el dar de baja contra el Estado determinadas situaciones impositivas, el encontrar o no encontrar a determinados acreedores, etcétera, etcétera, es un trámite bastante tedioso, largo, me refiero con tedioso, por lo cual el legislador obviamente también lo sabe y ha previsto en la ley que trimestralmente también los liquidadores deben presentar informes contables para ponerlos a disposición de los socios. Y si la liquidación del proceso se extiende, anualmente también deben realizar los balances generales, los balances anuales. Es decir, el objetivo primario acá es mantener informado al órgano de gobierno, que sigue subsistiendo, no es reemplazado el órgano de gobierno, es más, el órgano de gobierno es quien le va a dar instrucciones a los liquidadores de la manera más conveniente, según ellos, de la liquidación de los bienes o cancelación de las deudas, porque tal vez haya bienes que convenga realizarlos en este momento, esperar, etcétera, etcétera. O sea que ellos siempre van a continuar velando por el patrimonio de la sociedad y el cumplimiento de las obligaciones. Por su lado, el liquidador también tiene la posibilidad de exigirles a los socios, depende del tipo societario del que se trate, el cumplimiento de obligaciones pendientes. Cuando el patrimonio, el activo que estamos realizando no alcanza para cancelar el pasivo, pregunta de examen, ¿qué ocurre? Bueno, yo me liquidé, no alcanza. Bueno, no, ahí tenemos que estar al tipo societario que tengamos. ¿Se acuerdan que hemos suscrito un contrato en alguno de nuestros ejemplos de clase donde los socios asumían una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria? Y en este caso, de no alcanzar el activo que tenemos actualmente, el liquidador tiene la obligación de exigirle a los socios el aporte de esa diferencia que reste para cumplir con las obligaciones, porque si no ellos también van a sufrir las consecuencias del accionar de los acreedores, ¿verdad? Durante la disolución no, durante la disolución los acreedores no pueden exigir atacar el patrimonio de los acreedores. En el proceso liquidatorio, cuando está finalizado y no han sido satisfechos los acreedores, ahí pueden ejercer ese derecho ya directamente contra los bienes personales de los socios, bueno, en las sociedades y en la clase de socios que amerite esa responsabilidad. Otra forma de vincular un tema con de la liquidación, ¿no? La posibilidad de que se exija por parte del liquidador. Tal vez ya no estemos hablando de subsidiariamente responder, sino tal vez algunos socios, aunque no sea una sociedad de responsabilidad limitada, pues una sociedad de capital, pero todavía no han terminado de realizar los aportes. Si fuera una de esas reglas, acuérdense que le podemos exigir a cualquiera de ellos, o a todos, y si fuera una sociedad anónima, a ese mismo socio que se hizo responsable de manera ilimitada frente a la sociedad para integrar el 100% del capital suscripto.
Esa es la función del liquidador por un lado. Por otro lado, también va a ser continuar exigiendo él, ya los acreedores, los socios no pueden reclamarle a sus acreedores, a los acreedores de la sociedad, las deudas. Ya eso queda en función únicamente del órgano de liquidación, poder exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes a favor de la sociedad. Y así se va desarrollando el proceso. Cuando hay bienes suficientes para garantizar el pago de las deudas de la sociedad, se pueden pedir liquidaciones parciales. Es decir, los socios dicen, bueno, mira, tenemos con determinado bien, con determinada propiedad garantizado en exceso el pago de las deudas que tenemos, y entonces realicemos distribuciones parciales, es decir, tenemos efectivo tal vez, o algún bien más fácilmente realizable, y se puede realizar ese bien o distribuir el dinero siempre y cuando esté garantizadas las deudas para repartir entre los socios, lo que se llama liquidación parcial. Continúa el proceso de liquidación con una vez realizado el activo y cancelado el pasivo, con un balance de cómo ha quedado a esas instancias el patrimonio de la sociedad y un proyecto de distribución. Proyecto de distribución, balance general y proyecto de distribución que realizan los liquidadores, pero que se pone a disposición del órgano de gobierno para su aprobación. Estos tienen un plazo de 15 días para impugnar ese balance, ese proyecto de distribución final, observarlo, impugnarlo, observarlo, algunos autores lo llaman de una manera, de otra, un plazo de 15 días, decía, de que se pone a disposición de ellos, y si no se observa, no se impugna, entonces, bueno, se produce la ejecución de ese proyecto de distribución, y si no se recurre a la vía judicial para la impugnación si es que no produce el efecto que el socio pretende. En el supuesto de que los socios estén de acuerdo o se haya subsanado las observaciones realizadas, entonces se comienza la ejecución de la distribución, que, bueno, como dice la palabra, es entregarle a cada socio su participación. ¿Y qué pasa con los socios que tal vez no estén presentes? Pues a veces podemos estar hablando de sociedades con existencia de más de 100 años, con herederos dispersos, por fallecimiento o por el hecho de que tienen una pequeña, se distribuye entre varios coherederos y tienen una porción insignificante, entonces no participan. Bueno, la ley lo tiene previsto, esta situación, para que esos importes se retengan durante 90 días. Todo esto, una vez aprobado, obviamente se debe registrar, ¿no? Se debe incorporar en el registro público el balance de liquidación final y el proyecto de distribución, que ya en esa instancia ya no es un proyecto, sino que es efectivamente llevar adelante. Y a partir de esto hay 90 días para entregarle a los socios sus participaciones, y si no, algún socio no se presenta a retirarlo dentro de ese plazo de 90 días, los administradores deben depositar el dinero en un banco oficial por un plazo, algunos autores dicen prescripción, otros caducidad, yo entiendo que es un plazo de prescripción. Durante 3 años se mantiene en esa entidad bancaria a disposición del socio que no lo haya retirado, y si se presenta, bueno, se le entrega obviamente, y si no se presenta nadie durante ese lapso, que yo entiendo que es de prescripción, ese dinero es incorporado es entregado al Estado
para la educación, con fines con fines solidarios, como se acuerdan cuando se liquidaba una sociedad por objeto ilícito. Bueno, ese dinero, una vez canceladas las deudas, iba para fondos para la educación. En este caso ocurre lo mismo, siempre de la zona de la jurisdicción donde esté registrada la sociedad. Los libros, la documentación contable se conserva durante 10 años. Es decir, se puede conservar siempre porque es un modo de prueba, pero toda esta documentación no puede ser exigible más allá de pasados los 10 años. Por eso ese término fijado por la ley, por lo general queda a cargo de los liquidadores o de alguno de los socios, se designa bajo la responsabilidad de los mismos y se inscribe finalmente, se publican los edictos y se inscribe. El hecho que se plantea, que plantea la vida diaria, digamos, es decir, aparecen luego acreedores, una vez que se inscribió la resolución de la liquidación. ¿Qué pasa con esta situación? Porque fíjense ustedes que tenemos prescripciones de 10 años, ¿no? Si bien la liquidación es larga, tal vez no llegamos a ese lapso, o reclamos por daños, una prescripción más alta, que tal vez el trayecto del interliquidatorio. Entonces, bueno, algunos autores acá diferencian se debe reabrir. Algunos dicen que se debe reabrir el proceso liquidatorio y otros dicen que se debe ir directamente contra los socios o el órgano de liquidación si es que los omitió en su momento. Así que bueno, ahí tenemos el proceso de liquidación, disolución que vimos y resolución parcial, todo dentro del mismo título. Espero les haya sido útil. Como siempre les digo, cualquier duda sobre estas clases así grabadas, que ustedes las pueden ver, creo que tiene bueno que las pueden ver las veces que quieran y en el momento que tengan libre o ganas, pueden escribirme para cualquier tipo de consultas al respecto.